Listo. En el artículo 87 hablábamos de incluir un listado de caminos veredales, ¿cierto? Sí, señor. Juan Guillermo, si le puedes poner un poquito de zoom a tu documento que no se ve. Claro que sí. Gracias. Bueno, entonces, concejal, en el literal del artículo 87, en el que definen los caminos y servidumbre, de una vez se dejó cuáles son los principales, porque esos son los que adiciona esta lista. Listo, Juan Guillermo. Entonces, compañeros, de acuerdo a la solicitud que se había realizado sobre caminos veredales, entonces en el literal D se incluyeron todos los caminos que nosotros le habíamos mandado por plan. Listo, para que quede claro ahí. Listo, Juan Guillermo, podemos continuar. Listo. La selamos. Ok. La verdad es que ayer no nos gustó mucho, pero sí es un tema pues denso. Bueno, ahorita venimos a de la granja. Acá hay uno que me parece que podemos atender muy fácil. En el artículo 147, estos dos nos habían quedado pendientes: el de áreas de protección por amenaza de dañada torrencial e inundación y área con pendiente superior al 6%. Menciona que los usos complementarios son forestal protector y a la vez dice que son usos restringidos. Y también ustedes preguntan que si el pastoreo extensivo artículo 147, la primera anotación es respecto a por qué aparece acá todo en forestal protector. Básicamente es porque en estas áreas, tanto la de dañada torrencial como las pendientes superiores al 100%, es lo único que se puede hacer. De la corporación pide que en los usos quede eso explícito. Entonces, por el uso principal, el complementario y el restringido. Pero entonces, o sea, es porque básicamente es lo único que se puede hacer, y como ven en el uso prohibido, cualquier cosa que no sea el forestal protector está prohibido. Es por eso. ¿Cierto? Preguntaban que si el pastoreo extensivo, prohibido, sino que se saca de restringido. Todo lo que directiva a nuestra secretaría, presidente, simplemente contarles que en los suelos de clase agroecológica 4 y 6 tiene un uso principal, y el uso principal sería el silvopastoreo. Nosotros como tal no estaríamos prohibiendo las prácticas ganaderas, sino fomentando las buenas prácticas ganaderas. Entonces quedaría como uso principal el silvopastoril, y ya se empieza pues como precisamente que eso es lo que busca, cerrar esa práctica de pastoreo extensivo. Entonces ahí no está ni prohibiendo ni uno ni el otro, sino que simplemente se estaría llevando una limitación, teniendo en cuenta también, como lo hablamos esta semana, que el proceso de transición lo deben empezar a realizar, no deben abordado la primera vigencia de OT. Tampoco es que de hoy a mañana ya lo vamos a ir a atropellar, o la gente que tiene pastoreo extensivo va a ser atropellada, sino que es un proceso de transición. Y si hablamos de que el proceso de transición es para eso, para el silvopastoril, pues ya de una vez cerremos la puerta a la ganadería extensiva, que es lo que se busca. Juan Guillermo, entonces ahí se podría cambiar el pastoreo extensivo por silvopastoril.
No, no es cambiar, porque el silvopastoril está en el uso principal, es simplemente eliminar de acá. Ah, perfecto, dale. El tema de la transición cae claro. Sí, eso lo cuadramos ayer. Ayer quedó, los usos del suelo rural. Listo, entonces esa la atendemos. Revisemos ese parágrafo 1 de ese mismo artículo, aprovechando que estamos ahí. Ah, bueno, eso ya lo habíamos atendido. No le había puesto el ok. De ese artículo nos queda pendiente entonces lo que era lo de minería, ese tema de minería. En el 147. Sí. Ese de la del río Cauca. Ajá. O ayer en que habíamos quedado, que se ponía el diagnóstico. Está bien. No, ayer lo que hablamos sobre. Todo lo que hablamos sobre las zonas de extinción. Sí, recuerde que cuando hablamos del tema minero ya podemos ver la explicación de por qué aparecía la zona ribereña del río Cauca como restringido y no como prohibido. Cierto que básicamente es como las recomendaciones que da La autoridad ambiental. Y lo que quedó faltando en el tema minero es mirar si es en el diagnóstico o en el documento técnico de formulación, donde ahí nosotros solicitamos incluir una nota con todas las anotaciones pues, que ya se mencionaron para no ser muy reiterativo. Entonces, básicamente seguir pensando en dónde vamos a poner esa nota, que es simplemente una nota al pie que diga que en el municipio de Armenia los temas mineros no han sido consultados, ni han sido concertados, ni se ha activado ningún mecanismo de participación ciudadana. Bueno, yo estuve conversando esta mañana sobre ese tema. Lo podemos hasta dejar acá en el acuerdo, pero con el alcance de a lo que Leo se refiere, y entonces decir que en este ejercicio de planificación no se hizo una consulta o un proceso de participación ciudadana específico para el tema minero. Eso sería como lo que podríamos hacer, o lo que pues, se estoy mirando que dentro de este instrumento, porque nosotros pues podemos hablar de este instrumento, lo que podemos es escribir ahí. No sé qué les... Juan, sí, está bien, es que básicamente nosotros queremos dar cuenta precisamente de eso, de que el momento que ustedes vinieron, nosotros no estamos pidiendo que tomen una posición, obviamente, nosotros simplemente estamos pidiendo que quede claro que cuando ustedes vinieron, ustedes hicieron un ejercicio, cumplieron todas las etapas, ¿cierto? Hicieron un ejercicio de diagnóstico, de formulación, etcétera, de evaluación, de formulación, etcétera, etcétera. Y ahí se encontraron con un tema que es el tema minero, pero también se encontraron con que la comunidad y el Consejo Municipal les dijo que los temas mineros al día de hoy no habían sido concertados. Entonces, poner esa claridad ahí. Listo, pero ahorita buscamos exactamente dónde la dejamos, que eso sí fue como lo que ya dijimos, pero la ponemos que es como poner, y cuando digo en términos pues, del alcance del EOT. Listo. Entonces ahorita la... Sí, Juan Guillermo, ahí no sería sino por adicionar ahí en un parágrafo, hay que mirar en dónde queda bien, pero aquí con los compañeros quedamos bien con ese tema de la minería entonces. Listo. Respondiendo a esta pregunta, en el régimen de usos de la categoría de desarrollo restringido,
si puede poner la minería como uso prohibido, es que no, porque eso es regulación. La minería prácticamente solamente es prohibida y es lo que hasta en los suelos urbanos. En sus urbanos, en vivienda campestre, no es prohibido. Con Guillermo, sí, esa pregunta esa ya estaba resuelta ayer. Listo. Nos habíamos hablado ayer, ya se lo dije. Listo. Miremos cuáles podemos. Espera que yo busco que lo de la calidad del aire encontré algo que podemos poner. Si quieren, entonces vengan para que no hagamos, para que tengamos un orden. Yo aquí tengo pendiente, anoten qué es lo que tenemos pendiente. Entonces, por ejemplo, si queremos en orden. Entonces, en el artículo 110. Listo, hágalo. 110. Eso, estamos pendientes. Lo de la granja. Exacto. Entonces, ese lo damos pendiente. Vengamos al artículo 110 e intentemos llegar como a un punto medio. Sí. Listo. Sí, en el numeral 24. Creo Sí, que eso. para el desarrollo de actividad económica es la granja. Entonces ahí lo que le estamos proponiendo a ustedes es que no puede ser la granja. Se puede tener, como lo decía ayer el concejal César, un lugar como es el antiguo relleno sanitario, o se haga un estudio para determinar un lugar donde se pueda, para el tema de reciclaje y todo eso. Bueno, eso fue otro elemento de concertación con la autoridad ambiental, ¿cierto? Y pues la propuesta de hecho eso hasta nos lo propuso fue el mismo con Antioquia, nosotros la revisamos, nos pareció bien, el municipio también. Ahora pues acá en el consejo tienen inquietudes al respecto, entonces el tema de que quitarlo pues nos pone en una línea delicada pues en el proceso de concertación, que es como empezar a modificar lo que fue objeto de concertación y lo que le concertó. La propuesta mía es en ese mismo numeral o hacer un numeral 25 en el que se diga que se van a realizar estudios y diseños o estudios para que esa actividad se pueda realizar en otros lugares o en el relleno sanitario que hoy está en abandono. Sí, Juan, es que, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, González. No, es que, o sea, yo no creo que se afecte el tema de concertación con Antioquia, porque lo único que estamos pidiendo, nosotros no estamos pidiendo que saquen la actividad, ni mucho menos, porque esa la requerimos. Lo que no queremos es que se haga disposición de ese tipo de materiales en la granja. O sea, el del compostaje no hay ningún problema porque lo podemos aprovechar por temas de cultivos y de abonos para la misma granja. Pero el tema de chatarras, de plásticos, de botellas, eso a mí sí me parece que ya en caso tal de querer hacer otro proyecto allá, de pronto tenemos inconvenientes y no queremos afectar la granja por ese lado. Entonces me parece que, por ejemplo, la disposición de ese tipo de materiales es más fácil hacerlo en una bodega, hacer una construcción en el relleno sanitario, o sea, es mucho más fácil de solucionar, pero que de pronto no en ese esquema de ordenamiento territorial, que sí quede claro que no queremos ese tipo de materiales en la granja. Sí, y yo eso lo entiendo, sino que en el proceso de concertación, pues a ese tipo de actividades se les debe asignar una ubicación. En el momento en que se hizo el proceso de concertación, pues esa fue la ubicación que se le dio,
Por eso la propuesta es que en el numeral 24 siga quedando la granja, pero que se adicione un numeral, porque hoy no tenemos en específico otro sitio, se adiciona un numeral en el que digamos que se realizarán los estudios para ubicar este proceso o esta actividad en un lugar diferente al grano. No, pero entonces lo podemos poner en ese mismo numeral, lo podemos poner en ese mismo numeral, Juan, que quede bien claro que va a ser mientras que el municipio se busca otro sitio. Lo del tema del compostaje, como le digo, no hay ningún problema. Sí, es que está en el compostaje, no hay problema. Pero busquemos en el numeral 24 poder como dejar que estés ahí mientras se hace el estudio o se ubica en un nuevo lugar. Listo. Lo dejamos específico para el relleno sanitario que hay en Arbolitos o en cualquier otro lugar. No, porque si se supone que están haciendo los estudios, de los estudios pueden decir que es apto a otro lugar, entonces quedaría como abierto. Perfecto. Juan, eso va directamente ligado al relleno sanitario, ¿cierto? Juan, Hola. eso va ligado directamente al relleno sanitario en caso tal de que se dé. Pues, por ejemplo, si entrara en funcionamiento un relleno sanitario en el municipio, pues en los rellenos sanitarios se hace un poquito más fácil la gestión de los materiales reciclables y el aprovechamiento, porque ahí usted puede llevar todo y lo separa. Exacto. Es la que menos van a invadir, es la que menos le van a llegar nuevas construcciones. No pueden tener ni hijos. ¿Cuánto vale el aire? No, eso sí. Sí. porque no. El sexo sí no está prohibido. Ese hacemos la revolución el día que prohíban el sexo, eso por un lado. Ese día hacemos la revolución el día que prohíban el sexo. Eso está Concejal, agregué estas líneas que están resaltadas.
En lo que se refiere a la ubicación de esta actividad, se realizará un estudio que determine otros lugares en los que se pueda realizar. Y en el momento en que ya determinado esta actividad, no deberá continuar en la granja. No le continuamos a que lo van a hacer en la granja. Yo no entendí. Qué pena, no la vuelvo a leer. Claro. En lo que se refiere a la ubicación de esta actividad, se realizará un estudio que determine otros lugares en los que se pueda realizar. En el momento en que determinado esta actividad, no deberá continuar en la granja. Sí, igual. Los concejales están. Aquí hay que dejar amarrado que si se vaya a hacer un estudio donde se vaya a sacar ya, porque no se queda disimulado que siempre va quedando ahí. Para eso están los datos obligados. Listo, Juan Guillermo. Entonces ahí podemos bajar al literal 4 del artículo 135. Con relación a lo de los peritos. Listo, 135. Este 134 ya estaba ¿cierto? El 134 sí. Porque era simplemente cuál era la norma, eso ya no la definió. Listo. Disposiciones para el examen de obligación urbanística, es lo que se refiere al numeral 4. Numeral 4, ¿quién pagará el perito? La valoración calcular sobre los planos, sobre la. Sí. Juan, pero entonces, venga, volvamos al tema central de esto. Sí, yo creo que si logramos definir el tema de cómo se va a hacer el cobro de las obligaciones urbanísticas, sí queda como lo habíamos proyectado, pues ya nuestra pregunta ya sobra porque se eliminaría. Entonces primero definamos lo central y ya miramos si ese tema del perito entonces sigue quedando o no. Listo, entonces vamos a los artículos de obligaciones. Eso es lo más ayudo que trata con No amarramos ese Sí. estudio de la granja por lo menos a un año. Era ahí una ocasión que inmediatamente Venga, que recuerdo dónde están esos en artículos. operaciones de relleno sanitario, la administración municipal tendrá un año para buscar un sitio donde hacer la disposición de este cumplimiento O de por lo menos al menos en el corto plazo. 4 años. O sea, yo estoy en el nada más. Puede ser. En una fecha ahí. Sí, el primer año plan de desarrollo, luego sugerencias. Pandemia. No, pero eso es el primer año después de que empiece o sea, si hacen el relleno sanitario, después de que hagan el relleno sanitario, tienen un año para que busquen el sitio. Que no es el próximo año. O si quieren lo ponen, porque es que igual se van a ejecutar el PEGIS requiere de separación de cuenta. Pues entonces, sí, en términos de corto plazo. Que quede amarrado ahí porque se va en estudios. Compañero, perdón, Esteban y Juan Guillermo, es que mire que por ahí va dando la cosa, si de pronto organizan el PEGIS y aquí no tienen más bodegas ni nada donde separar, prácticamente le estamos asignando la granja para que haga la separación. O sea que la granja va a ser como el centro de acopio de todo y se va a convertir en una bodega del PEGIS. Juan, entonces el compañero César nos propone entonces ahí en ese artículo que estamos mirando de la granja 110, adicionarle algo que diga que esos estudios se realizarán en el corto plazo.
como para que no quede tan abierto y se extralimiten en los tiempos para hacer ese estudio. O sea que si no lo hacen, lo dejan ahí. Si no hacen el estudio, lo dejan ahí. Ahí yo vi que se realizará un estudio en el corto plazo. Yo por ahí, complementando a lo que decía don Orlando, es que el mismo PEGIS en su análisis puede determinar esos otros sitios o esos otros lugares. Entonces el PEGIS sirve como ese estudio que diga que en otro lugar, en qué otro lugar se puede hacer ese aprovechamiento. Listo. Bien. Listo. Hacer un estudio específico para esto, o en el marco de una revisión del PEGIS también está esto. ¿Listo? Listo, don Guillermo. Entonces vamos a continuar con el 135. Con el 100, yo creo que sí vale la pena atender lo que decía lo que dice el consejero Simón, y es que primero definamos esto, que es el tema pues como más complejo que tenemos en estos momentos, y ya ahí sí continuamos como con las formas de pago, quién lo paga y todo eso. Listo, de una. Porque bueno, entonces acá como está en estos momentos establecido, fue lo que conversamos ayer, unos valores que debe pagar en espacio público y en equipamientos cada desarrollo del municipio. Esta tabla, ¿qué quiere decir? Dice que según el nivel de consolidación, el tratamiento urbanístico en el que esté, ¿cierto? El tratamiento urbanístico en el que esté, se determina la obligación para el desarrollo de vivienda y para el resto de otros usos. En el desarrollo de vivienda, la obligación se expresa, está expresada en metros cuadrados por cada vivienda construida. Entonces, ¿qué me está diciendo esta tabla? Que por cada vivienda que yo construya, y está la misma obligación para todos. Que por cada vivienda que yo construya, voy a tener que pagar, ahorita definimos la forma, voy a tener que pagar 3 metros cuadrados de espacio público. ¿Cierto? Si yo construyo en un mismo desarrollo urbanístico 10 viviendas, voy a tener que pagar 30 metros cuadrados de espacio público. Y para el caso de los equipamientos, que el metro cuadrado puede ser más costoso, se define 1 metro cuadrado por cada vivienda que se desarrolle. Cierto, estos valores concejales ustedes los pueden modificar. O pueden decir que simplemente habrá ¿cómo es que se llama? Pueden haber algunos tratamientos que no requieran obligación. Juan, sí, ahí eso queda claro, porque si vemos todos quedaron con las mismas obligaciones, ahí no se está discriminando, son todos tienen la misma obligación. Ahí entonces Sí. habría que mirar cuál va a ser el método para calcular cuál va a ser el porcentaje a pagar, cómo sería. Bueno, lo que hablamos ayer, lo del perito, sí nos parece muy complejo. Listo, pero entonces
Con esta tabla de obligaciones estamos de acuerdo. Ya el tema son las formas de pagar. Con el tema de la tabla, porque todos tienen la misma obligación, exactamente todos son lo mismo. Ahí no se discrimina quién sí, quién, o sea, todo el mundo es igual. Todos están ahí igual. Yo pienso que eso es muy normal. Ojo, pero todos en vivienda, en otros usos ya la obligación es otra. ¿Listo? No sé, pero es que si se modifica el pago, no se tiene que modificar la tabla sobre el sigue siendo lo mismo. Pues si se modifica. No. Esta tabla puede continuar igual y ya empezamos a hablar de la forma de pago. Entonces, no sé. Tenemos que hacer un ensayo, o sea, proyectar una forma de pago y mirar entonces con un ejemplo Listo. cómo quedaría. Según los valores que están ahí, ya miramos si los bajamos, los subimos. Y cómo queda entonces. Listo, entonces ahora sí vamos a la ¿cuál era la? Ese es el literal 5. Yo había puesto el 4, pero es el 5, el que habla de los peritos. Es el número 5. Listo. Bueno, acá hay un tema para definir esos valores. Hoy no tenemos, no existe de manera formal, de manera expresa o a partir de un análisis, de un estudio avalado pues, por alguna entidad, el valor del sueldo en Armenia en estos momentos, ¿cierto? Hoy usted, pues, aparte de lo comercial, que la gente, pues, transa sus viviendas, no hay un tema de avalúo, al menos en espacios públicos, en equipamiento, ¿cierto? No existe. Eso habría que determinarlo. Hola. Sí, Juan Guillermo, te estamos escuchando. Bueno, eso habría que determinarlo. El valor del metro cuadrado de espacio público en el municipio de Armenia y el valor del metro cuadrado de equipamiento. Sí, es que si nosotros le ponemos un valor hoy, mañana puede tener otro valor distinto. La idea es como hacer un cálculo y por eso ya se hace una propuesta como sobre el salario mínimo, que el salario mínimo es algo que va avanzando, que pues que tiene cambios, pero es algo que estamos como en la norma. O por acá nos dicen que se puede poner el valor, unidad de valor tributario. Con la VT, ¿cierto? VT, sí. Ahora, es que, o sea, si lo podemos indexar el tema es que el tema es el valor, pues el factor multiplicador, ¿cuál sería? ¿El valor de qué? El factor multiplicador, o sea, vamos a ver, o sea, ¿de dónde nos vamos a sacar que sean 1, 2 o 3 salarios mínimos? ¿Cierto? Si no tenemos el valor del espacio público. Sería hablar como en cuanto iniciaría la base, ¿cierto? Sí, o sea, sí, para poder determinar. ¿Cuántos salarios se le daría? Si tiene razón en eso.
Juan, una pregunta. Aquí Sí. calculando con Esteban, usted ya nos decía que el tema del impuesto, digamos que está dentro del resorte del municipio, pero no era de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? No es de obligatorio cumplimiento, sino que se hace con miras a mejorar la eficiencia administrativa del ente territorial, ¿cierto? El tema de la obligación urbanística. Sí, señor. Entonces, bueno, nosotros estamos pensando que si bien por aquí había un señor que nos estaba asesorando, como nos decía, eso básicamente es un impuesto, para que no nos enredemos, ¿cierto? Eso el cobro por obligaciones urbanísticas es un impuesto, para ponerlo en simples palabras, ¿cierto? Y la posición de usted es que ese impuesto se necesita precisamente para mejorar la eficiencia administrativa del municipio. Entonces, Para ejecutar el modelo de ocupación territorial, pues equilibrando cargas y beneficios. eso. Entonces, bueno, la cosa es muy sencilla. Ustedes ahí tienen una propuesta de cobro, ¿cierto? Calculemos eso en algo para que no nos enredemos tanto o expliquen ustedes cómo sería el cobro. Y nosotros lo único que vamos a hacer es, si se puede, agregarle, pues yo sé que se puede, como es propiamente un asunto de recaudo y no es de obligatorio cumplimiento, sino que es una disposición, no es una proyección que se está haciendo en el EOT. Entonces, es muy simple. Nosotros lo que podríamos poner es, por ejemplo, que es una propuesta de la que encontramos la complemente. Nosotros podríamos poner ahí que se excluye ese pago de obligaciones urbanísticas, por ejemplo, la vivienda unifamiliar y la bifamiliar, por poner un ejemplo. Que la unifamiliar es la de 30 metros y la bifamiliar la de 60, que es lo que construye la gente humilde de Armenia, ¿cierto? Y ya. Y el resto, todo el mundo va a pagar, el que haga una casa multifamiliar de 4 pisos, el que haga una vivienda campestre, etcétera, etcétera, el que haga una bodega, ya todo el mundo entraría a pagar. Simplemente los que no pagarían serían los de vivienda unifamiliar y vivienda bifamiliar, que son las pequeñas construcciones que hace la gente humilde del municipio, y ya. Yo creo que ahí ya de una vez conciliamos eso, si se puede. Listo, pues yo creo que se puede, pero eso sería acá dice hacer una anotación a este artículo. No al 135, no al 134. Sí. Y recalcular el costo de pago para poder eliminar el perito. No, porque el perito sería para los grandes. No, por recuerde que digo que vamos a mirar si podemos recalcular la forma de pago, que eso ya es diferente. Aquí estamos excluyendo a la unifamiliar y a la bifamiliar para que no nos enredemos con valores ni con nada de eso. Ellos ya tienen unos valores ahí, calculemos los valores utilizando el método que Juan nos proponga y listo, y ya borramos lo del perito y listo, ya queda oficial. Queda oficial. ¿Cómo se va a cobrar? ¿Sobre qué valores? ¿Y quiénes se excluyen del impuesto? ¿Ya? No se supone que esa propuesta antes era para evitarnos lo de hacer ese cálculo y todo eso. Porque se dejaría tal cual está. Es que recuerde que de todas maneras los que no sean unifamiliares ni bifamiliares se van a tener que pagar. Por eso sería tras Ya un quedan perito. excluidos. Eso tendría que ser tras un perito. ¿Cómo así? Como lo dice ahí el artículo. Pero Porque si cambiamos el método de pago, no para qué perito. Pues se cambia la forma de pago. los unos quedan excluidos, los otros quedan con una forma de pago. No va a repartir. ¿Se primo? Pues, o que como no Porque aquí dice el cálculo del valor a pagar por concepto de obligación Sí. práctica se realizará en base a un avalúo comercial que genera la obligación, elaborado por un perito evaluador, debidamente registrado en la lonja propiedad raíz autorizada. Aquí queda igual. Ahora hay que mirar es eso. ahí se dice lo que sobre el área. El cálculo de valor, el dinero, la realidad, como el avalúo comercial. Porque cambiamos el método, ya sabemos independientemente de que es lo que paga de lo que se construye.
ahí estaba entonces distribuida por el valor. Chacho, entonces, ¿Cómo es que si se llama? excluimos la vida unifamiliar y familiar de estratos 1, 3, sería por unifamiliar, que es una pequeña, y la unifamiliar de estratos 1, 2, 3. Ya con eso nos aseguramos de que entonces hay que construir una bodega, una vivienda campestre, que van a tener que pagar, o una casa unifamiliar, pero ya que sea estrato 4, como con los servicios públicos. Ahí es donde yo voy. Entonces, ¿para qué vamos a tocar esto si se supone que ya estamos, los que nosotros queremos que no paguen ya no van a pagar? Los que ya van a pagar tienen que Pero si la tarea ya lo paga, pues tratar de por eso, ¿verdad? Entonces ahí para este número no lo tocaríamos porque ya se supone que usted va a construir una casa de 3 o 4 pisos, usted tendría que pagar la tarifa para que haga el cálculo. Entonces, entonces nos explique. Por ejemplo, hagámoslo en tiempo real. Va a construir una bodega de 200 metros cuadrados. ¿Cuánto nos podría pagar? Para tener como una noción. No referencia a eso. Esperemos que él acabe de anotar lo que. Pero las casas unifamiliar y no familiar. Donde está tú 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y para adelante, ya se te digo que construir y te puede pagar también el impuesto. Sí, pero recuerda que se está todo uno visitas, pero nada más para las unifamiliares y bifamiliares. Ya si usted empieza a construir trifamiliar, multifamiliar, eso quiere decir que usted tiene capacidad de construir una cosa muy grande. Que ya es una división. Y tiene capacidad de pagar el crédito. Claro. Entonces, Juan, ahí la propuesta es mirar si se puede que nos des como un ejemplo. Por ejemplo, lo que estamos hablando, usted va a construir una bodega. ¿Cómo se haría el cálculo ahí? Si sabes, pero se dice que lo hace un perito, pero entonces no sé si usted sepa cómo se hace ese cálculo para mirar cuánto estarían pagando. Una bodega de 200 metros. Listo. Por ejemplo, un área de 200 metros, dice el presidente. Listo. Deme un segundo. Por favor, yo termino de escribir algo y escucho un audio que me mandó de algo. Listo, dale. Juan, ahí para que lo complementes en el caso de la vivienda unifamiliar y bifamiliar de los estratos 1, 2 y 3, si no puedes incluir por fácil. Listo, deme un segundo. ¿Cuál es la de Ay, Dios, está bien. Así son los secretarios. ¿Ya descansó? Yo quiero contenta. No, yo sí dormí cansada, pero no veo la hora que se acabe de Tranquila. ¿Qué decía? Que menos mal, que eso fue que amaneció hoy mañana. Voy a dar una aclaración que no paguen estas obligaciones urbanísticas no lo exime igual de
el respeto de los retiros normativos y de los retiros a los pelos de protección. Claro, ¿Listo? claro, no, eso tiene que quedar claro. Sí, únicamente es para el pago, de resto Sí, tiene que exacto. cumplir con toda la norma. Las obligaciones. Bueno, en el caso de las viviendas unifamiliares y unifamiliares de los estratos 1, 2 y 3, sin importar el tratamiento urbanístico en el que se encuentren, no se generarán obligaciones urbanísticas asociadas al espacio público y equipamientos. Esto sin eximir el cumplimiento de todos los requerimientos normativos respecto a retiros, vías, suelos de protección y demás. Listo, Juan Guillermo. Perfecto. Listo, ahora vamos con el ejemplo. Por favor. Listo, entonces lo que me decía, el ejemplo que me dan es, vamos a construir una bodega de 200 metros cuadrados. Acá hay que tener en cuenta entonces algo. Miren que esto está en porcentaje de área construida. Entonces digamos que el lote tiene X extensión y lo que podía construir y tener como área construida son 200 metros cuadrados. ¿Qué me está diciendo la norma en estos momentos? A ver, del área construida que usted tiene, págueme el 0,5% en espacio público. Entonces, al 200 yo le saco el 0,5% y eso me da 1, ¿cierto? Eso me da 1 metro cuadrado de espacio público. Y en equipamientos también me dicen, págueme el 0,5% en equipamientos. Entonces, si yo hago esa cuenta, eso me da 1. Entonces, este sector que construye una bodega, o señora o señorita, que construye una bodega de 200 metros cuadrados, me tiene que pagar 1 metro cuadrado de espacio público y 1 metro cuadrado de equipamiento. Ahí es donde se necesita cuantificar cuánto vale 1 metro cuadrado de espacio público y cuánto vale 1 metro cuadrado de equipamiento. Entonces, cuando ya, y pues en este momento está así, entonces ya lo revisamos ahorita. Entonces, él con su evaluado va a decir, y va a llegar con algo pues certificado, claro, y por eso tiene que estar inscrito en la lonja y todo. Dice, el metro cuadrado de espacio público en Armenia vale, voy a decir cualquier cosa, y no sé si sean valores cercanos o no están valores cercanos, podrían ser mucho más, mucho menos. El metro cuadrado de espacio público en Armenia vale 1.000.000 de pesos. Y el metro cuadrado de equipamiento vale 2,5 millones. Y como yo de 1 metro cuadrado cada uno, lo que tengo que pagar es 3,5 millones por concepto de obligación urbanística. Así sería. No sé, entonces están, pues
Yo lo entiendo ahí. Juan Guillermo, yo le entendí muy bien y pues, y eso que lo pusiste muy alto, porque el menú sí, pero sí, el cálculo de referencia es muy, muy claro. Entonces, compañeros, si les parece bien, lo tiramos así. Sí, porque me parece que pues, está económico, pues está asequible. Estamos hablando de 200 metros, entonces menos de 200 metros no vale. Y para complementarle, de pronto ilustrar un poquito a Juan Guillermo, que no conoce pues la región, más o menos acá el metro cuadrado estaría por ahí a 50.000 pesos, imagínense. Más, eso está más. En el urbano. ¿Metro cuadrado de qué? De suelo urbano. Pero que cuando yo pago es precio público, cuando pago equipamiento, yo pago es el valor de ya desarrollado. Muchas gracias, Juan Guillermo. Desarrollado el proyecto, sí, correcto. Sí, o sea, porque yo voy a pagar el equipamiento, no lo... Ajá. O sea que el equipamiento lo pago ya al tener desarrollado el proyecto. Exacto. Les voy a poner un ejemplo, pues, y si no que uno no sabe cuánto fue el contrato y cuánto algo, ni nada. Donde hicimos el cabildo, eso es un equipamiento, ¿cierto? ¿Donde hicimos qué, perdón? El cabildo. Correcto, sí, es un equipamiento, sí. Es un equipamiento. ¿Cuánto valió por metro cuadrado de equipamiento? Eso sería lo que se debería pagar, ¿cierto? O un valor parecido a eso o algo así, ¿cierto? Porque es, o sea, ¿cuánto vale construir un equipamiento en el municipio de Armenia por metro cuadrado? Total, sí. Sí, tiene razón, sí puede subirse al millón de pesos como uno, así, sí. Al millón, a los 2 millones, sí se puede ir por ahí. Porque no es en cesión de suelo del otro, es equipamiento. Porque si no, tendríamos área de cambio. Muy bien, ¿no? Qué buena ilustración, Juan Guillermo. ¿Lo entendieron, compañeros? Sí. Entonces, esta yo creo que la podemos poner ok. ¿Quién puede dar este otro? Listo, Juan Guillermo, entonces ahí ese quedaría pendiente. Ok. ¿Quedaría ok? Sí, señor. Entonces recordar resaltar ahí lo que se anexó, que sería el parágrafo. Entonces tenemos que ir del pelito. Sí, ese quedaría igual. Ese no se tocaría. Estábamos en este, ¿cierto? En el... Sí, ese era el que estaba, el 135. De ahí nos iríamos al 142. Bueno, esa es una pregunta muy clara. Una pregunta puntual que estaba en todos los restringidos aparece la anotación, ¿cierto? ¿Cómo? Todos los restringidos aparece esta anotación. Yo entiendo la preocupación del concejal Simón, que era respecto a quién determinaba eso y que se podía volver un tema sin rigor, o sea, dependiendo del que fuera a pedir el permiso. Pero esto sí es de competencia de las secretarías de planeación municipal, ¿cierto?
¿por qué no se puede o por qué es muy difícil establecer como lineamientos específicos? Porque es una combinación muy grande de actividades que se pueda dar o de impactos que se pueden dar. Entonces, por eso es que en la oficina de planeación, en caso de que se presenten específicamente estos usos restringidos, porque no es ante cualquier uso, ellos serán los que determinen asociado a que está la restricción. Es claro que ellos tampoco se pueden, pues en la oficina de planeación tampoco se pueden salir de la norma, ¿cierto? O sea, usted no le puede pedir, no le puede llegar a evidenciar una industria menor que usted la tiene restringida en un residencial tipo 2 y usted pedirle estudios o análisis que no están, o sea, que ni siquiera existen en la norma. Usted tiene que mirar la actividad, cuál es la actividad específica que se va a desarrollar y si es del caso, decirle, no, venga, pero para esto sí necesito que traigamos y porque la norma me lo dice así en alguna parte, en una corporación ambiental, en el Ministerio de Vivienda, de 1077, si me traigas un análisis de ruido, pero eso no hacen ante todas las industrias, ¿cierto? Bueno, pero entonces, la Secretaría de Planeación. Ahí lo que entendemos es que básicamente no lo podemos modificar porque es competencia de la Secretaría de Planeación de acuerdo a la solicitud de la actividad o uso que se vaya a establecer. Sí. Entonces es muy difícil decir que, porque hay muchos usos establecidos, en un solo cuadro hay demasiados. O sea, esos son los usos, pero imaginen el compendio de actividad, imaginen todo lo que cae en industria menor. Entonces, al tener rotero para cada una de esas actividades que pueden estar en industria menor, pues, o sea, es una infinidad. Listo, Juan, pero entonces ahí queda claro eso. Entonces, si quieres, bajamos al finalizar de ese cuadro, que era donde estábamos ayer, con la descripción que tenía abajo ese cuadro más el parágrafo, que fue que quedó eso pendiente. Esa descripción y lo del parágrafo. Recuerden que nosotros... Ustedes pidieron eliminar ¿cierto? Sí. Esto es código de convivencia ciudadana y de policía. Listo. Ah, bueno, sí, eso le habíamos dicho ayer que no se eliminaba, porque era código de policía. Listo. Ahora yo leo esto. Ahí lo que le estábamos solicitando básicamente era lo que decía abajo, dictamen del cierre obligatorio, pasar a la primera vigencia del EOT, pero yo creo que ya lo habíamos eliminado. Acá eliminamos un... Ah, ok, sí, tienes toda la razón, ya eso estaba listo. Listo, entonces, ese queda ok o falta algo más. No, ya, ahí quedamos bien, bueno. Listo. Listo. Yo acá digo que continúo con el artículo 153. ¿Ustedes tienen algún... ¿Falta alguno o sí seguimos en él? Sí, en el 143, materia de aire. 143, esperen, que sí me falté uno. No, sí, este estaba pendiente. El tema de materia de aire, todo el tema de materia del aire. Recuerda que íbamos a poner si se puede excluir alguna resolución, alguna norma relacionada a los pesticidas. Listo, bueno, ayer yo estuve revisando el decreto 1076 que el concejal César nos hizo la anotación ayer. Hay algunas cosas puntuales sobre esos
pesticidas, en el título 7, capítulo 1, sección 1, que se pueden traer. Y también hay un decreto nacional que es el 1443 del 2004. Les voy a ser sincero, yo estuve leyendo, buscando, y de pronto lo que el concejal Orlando nos empezaría la alerta como respecto a los tiempos, las horas, eso. Sí, verdad, no encontré como algo específico que hablara sobre ese tema. La verdad es que la norma está muy enfocada a, primero, a que ese tipo de químicos, sí, pues se haga de manera controlada y cumpliendo los requisitos normativos, mejor dicho, que se usen plaguicidas, pesticidas autorizados, ¿cierto? Pero no habla mucho de horas y en lo que habla es como en la disposición final, tanto de la prevención de la contaminación del recurso hídrico y los desechos, pues, de lo que nos habla de la disposición del tarro, del lavado, de eso es a lo que me refiere la norma. Yo creo que esas serían como las que yo alcancé a encontrar que podríamos mencionar e incluir. Una pregunta, entonces podríamos incluir ahí citando la norma y en caso de que en el futuro podamos encontrar o se desarrolle un marco normativo sobre los horarios, los usos, etcétera, etcétera, dejarla como se ha dejado otra, ¿cierto? Que se cita la norma y ponemos que en términos de la norma, ¿cierto? Se cita. Y se incluye que además de las futuras, no sé, resoluciones, decretos que la modifiquen, la amplíen o la sustituyan. Ah, sí, claro que sí. Y listo, ya yo creo que por ahí le daríamos manejo. Sí, Juan Guillermo, eso básicamente también va muy manejado a nivel territorial por las UMATAS y también con algunas, esto se llaman unas normas del ICA, específicamente lo que estamos hablando ayer, sí. Pero queda muy bien como lo estás enunciando ahí, como lo expresó Simón. Yo creo que nos queda bueno para ir adelantando el tema. De hecho, miren que acá está, entonces con la implementación de usos del suelo en materia de aire, tenemos un compendio normativo que no es, a las que le vamos a adicionar otras, ¿no es cierto? Pero acá ya están concejales que dice así el encabezado del artículo: para la implementación de los diferentes usos, tanto en suelo urbano como en suelo rural, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos normativos y es vinculante por ambos sentidos, normas que se relacionen a continuación o que las modifiquen, sustituyan o adicionen. Listo, entonces acá que la letra que nos daría el concejal Simón, yo creo que ya está contenida en el encabezado del artículo de derecho. Entonces ahí, Juan, es solo poner la norma que dijo el concejal César y ya, solo citar. Poner esas dos normas, decreto 1076. Venga, de menos yo la busco y la organizo pues con el nombre y todo y continuamos. ¿Listo? Listo, Juan.
que habla de los negocios de 9 metros cuadrados. Eso es lo que leímos ayer, cuando hablaba de tipo 1, que son tiendas, y decía mínimo 200 metros. Mira, a ver. Sí, es 9 metros cuadrados, muy pequeño. Pues ya les dirían estos dos los que se No, pero listo. Usted pegó entonces ahí el decreto 1076 del 2015, el título 7, y el decreto nacional 143 del 2004. No, 1443. Listo. Listo. Listo, compañero, entonces quedó así, listo. Listo, con Guillermo, entonces vamos a continuar. Ahí nos iríamos entonces al artículo 153. Listo. Ese parágrafo ya se modificó, que fue el de 60 metros, que recuerda que lo pusimos a 30. Ese ya estaba listo. Ese está ok el parágrafo. Bueno, y el tema del pago, me imagino que tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con el de urbanos. Venga, revisemos a ver cómo está. Aunque bueno, no sé dónde. No vemos el de. Aunque bueno, eso o lo que yo entiendo ahí, Juan, es que quedaría el método de pago sería el que hicimos ahorita, que aquí especificado dónde está. O sea, acá no está especificado. Pues yo no lo veo ahí, porque lo habíamos anotado, me imagino que era una duda que teníamos. Sí, venga, revisemos bien, lo voy a leer completo. Bueno, acá de pronto tenemos que o tomar una decisión o hilar un poquito más de grado, pero siempre vale la pena revisarlo. Miren que arriba, para las viviendas unifamiliares y familiares, los eximimos de la legislación urbanística, ¿cierto? Pues no los eximimos, no se les genera, ¿cierto? Obligación urbanística. Si aplicamos esto en centros poblados o en centros poblados, estoy hablando claramente de centros poblados por el momento.
los centros poblados no tendrían pago de obligación. Porque sí, Juan, eso es lo que buscamos. O sea, ahí básicamente que paguen las viviendas campestres. Listo, pero y les hago pues la alerta, ¿cierto? Porque, los digo, o sea, pues la gente porque no está muy cliente o algo, pero alguien se da cuenta y pues se le vuelve reatractivo comprar un lotecito en un centro poblado, construirlo y ni siquiera, y no terminar siendo alguien del centro poblado, sino un externo, pero porque allá está casi que gratis construir. Sí me hago entender. Pero venga, no aplicaría lo que estábamos hablando ahorita. O sea, independientemente si es en el centro poblado o no, es un tema más de la clasificación socioeconómica. Entonces, si es una construcción, no sé, unifamiliar o bifamiliar, estrato 2, pues no pagaría, pero si es una construcción unifamiliar de estrato 4, pues ya sí pagaría. O eso, ¿ahí cómo se le podría dar manejo a eso entonces? Es que hay el tema del manejo, porque ustedes saben también que en territorios tan pequeños, estratificar diferencialmente es muy difícil. O sea, estratificación, pues es muy difícil que yo me vaya de casa a casa y diga esta cosa es estrato 1, la que sigue es de estrato 3, la que sigue es de estrato 4, la que sigue ya es de estrato 1. Eso no pasa, ¿cierto? Usted al centro poblado tiene una estratificación, cambian de pronto calificaciones de cilindro, pajaritos o ese tipo de cosas, pero por eso hago la alerta y estoy pensando, pues, o pensemos, mejor dicho, cómo podríamos darle manejo. Yo le hago la alerta, pues lo fácil era quitarla y ya, pero porque me parece que vale la pena la alerta. Y para que no lleguen como gente en centros poblados con sus super casas y no pagaran, pues, no le retribuyeran al municipio. Muchachos, pongamos la atención a lo que nos está diciendo él porque es preocupante. Si hemos estado hablando mucho de la certificación, miren que él acá nos está haciendo la alerta de que eso puede llegar a pasar porque no se les estaría cobrando básicamente nada en los centros poblados. Pero entonces ahí Juan, tendríamos que volver al artículo anterior donde estábamos hablando de eso, que hicimos la anotación, y mirar entonces sí, dejarlo como lo teníamos y entonces nos tocaría calcular la forma de pago. No, venga, que el que hicimos lo podemos dejar como lo tenemos, ya lo dejamos listo y esa mano del suelo urbano. Ya allá, acá ocupémonos de los centros poblados, que ya es el otro tema. El de arriba, no creo que quedó bien como lo dejamos. Porque ese es para los urbanos, para el urbano de la cabecera y la radio. De los centros poblados, sí me parece que vale como más la pena los centros poblados rurales. Sí, centros poblados rurales. Usted se refiere acá que si yo tengo una casa en un centro poblado bien cachezuda y entonces yo debo pagar más impuestos, entonces si lo generalizamos ya no pagaría nadie nada. Exactamente, ¿cierto? Correcto, sí. Nosotros lo tenemos muy bien y en realidad sí, aquí se busca remediar que tampoco nos extralimitemos a que no, como todos estos proyectos para recaudar unos impuestos y que de pronto se nos vaya la mano con eso, tampoco podemos ser imprudentes, tienen razón. Bueno, y hay otra cosa que también, o sea, porque es que yo también entiendo el otro lado y es el tema de la protección de los moradores y de las actividades rurales, ¿cierto? Y tampoco llegar a cobrarles a los habitantes de los centros poblados por algún desarrollo algo bien grande. Que, o sea, la verdad es que ahí es donde la función pública es compleja.
esto se puede dar y que en los centros poblados no se cobre, así como lo hicimos para la zona urbana. ¿Qué tienen que hacer eso? ¿O en qué tiene que verse muy juicioso el municipio? En las actualizaciones catastrales y en las actualizaciones, yo no estoy seguro cómo se llaman esas, pero esas que se hacen, en las que se van de casa a casa y según lo que existe se cobra el impuesto predial, ¿cierto? En eso se tiene que poner juicioso. Listo, vos te viniste para acá y cuando construiste no hubo mayor implicación, pero es que veniste vos ya tenés la libertad y ya sin pagar año otro valor. Bueno, pero entonces ahí porque por ejemplo usted lo hizo caer ahí como aterrizar esa idea, por ejemplo, con lo que hicimos ahorita con lo de los urbanos. Y usted lo dice muy claro también, en el momento en el que alguien venga, un externo, a construir en los centros poblados urbanos, ellos no estarían clasificados en el CISBEN nivel 1, 2 y 3, entonces ahí ese cobro, ¿cómo se debería hacer? No, pero acuérdense que en el urbano sí tenemos un tema de diferente, pues, o que nos puede apoyar más. Y ojo que allá no es CISBEN 1, 2 y 3, sino estratificación, que es estratificación socioeconómica. Y eso es diferente a la clasificación del CISBEN. Pero entonces eso estaría en catastro. ¿Cómo? Catastro, eso se sacaría de Sí, exacto. Urbano queda entonces bien. Entonces listo, vámonos para los centros poblados, compañeros. Bueno, yo tengo una duda. Podríamos manejarlo de la siguiente manera. Para no limitar la capacidad de recaudo del municipio, podría ser entonces como con la siguiente característica. Que en el urbano, así como lo planteamos, que nada más para los estratos 1 y 2. Pero porque ya vimos que el pago, digamos que la responsabilidad tampoco es que sea muy alto, ¿cierto? Entonces una persona de estrato 3 que le toque pagar 300.000 pesos por construir una vivienda de 30 metros cuadrados, pues tampoco es mucha plata, ¿cierto? Si es estrato 3. Entonces podríamos dejarlo a estrato 1 y 2 en el suelo urbano. Y no sé cuál si se pueda la misma connotación estrato 1 y 2 en el suelo rural disperso. Y ya lo que son centros poblados, vivienda campestre, etcétera, etcétera, se cobra como ustedes lo plantearon. O sea, que sería nada más en el suelo urbano, estratos 1 y 2, y en el suelo rural disperso, lo mismo, estratos 1 y 2, y ya el resto todas las clasificaciones de centro poblado, corredor vial suburbano, vivienda campestre, con las cifras que ustedes propusieron. Y se estaría excluyendo nada más los estratos 1 y 2. O sea, que sería nivelado por... Sí, los estratos 1 y 2 de las viviendas unifamiliares y bifamiliares. Y el resto ya queda normal. No sé, Juan, si está muy loca esa ahí o nos pensamos otra. No, a mí me parece bien. Estoy acá revisando una cosa. Básicamente, acá hay pues pues le hago una anotación. La vivienda rural dispersa no tiene obligación, porque es que el rural, yo no creo que el rural tenga estrato más allá del 1 o del 2. Sí, el rural. Sí, estamos más o menos por el 2, según más o menos lo hemos analizado por acá. Está entre 1 y 2. Sí, el rural, y como el rural, pues ya sí voy a ser pues romántico, el rural es para las actividades agrícolas, campesinas, de producción, sea ganadera o cualquier otra. Ese consigo no lleva obligaciones, lleva una restricción, pero consigo, pues segundo, no lleva unas obligaciones. O sea, Juan, sería volver al artículo anterior y eliminar el estrato 3 y salimos. Sí, ¿cuál es el artículo anterior? Perdón, me lo... Sí, ya te digo que es el 153.
Venga, entonces, si los centros poblados rurales no tienen obligaciones urbanísticas. No, los centros poblados sí, la rural dispersa no. Eso, el rural disperso no tiene obligaciones urbanísticas, antes dejémoslo ahí claro, ¿cierto? Como que eliminar esas obligaciones urbanísticas para los estratos 1 y 2, y hay que decir dónde, ¿cierto? Entonces en la zona rural, en los centros poblados, y ya. Listo, Ya los centros vamos a poblados este. son 1 y 2, lo mismo para que les aplique a todos. Obligaciones urbanísticas. Acá va a quitar el 3. Pero si tienen densidades. Pero estamos hablando del pago de cobro, es a través de los estratificación. Listo, para que quede en el acta, se elimina el estrato 3, listo. Listo, Juan. Y nos vamos a el desarrollo restringido. Hoy vine bravo, ¿cómo me puse esta camiseta? Que les dé más rabia. Se va a ganar bien. 57%. Sacar un chance. Yo montón, vea. 24-29, Mario Montoya, no más de unos 2.429 pelados. ¿Eso qué decimos? Comandantes del ejército y de la policía que han sido capturados por falsos positivos. Juan, ahí con relación a eso, si ya quedó claro lo de la zona urbana y la zona rural, entonces con centros poblados quedaría igual. Solo el parágrafo, mire que lo modificamos, que puede bajarlo a 30 metros cuadrados. Ahí con relación, Juan, a ese centros poblados, con el tema de los estratos, también queda igual para hacer el cobro como catastro. En el caso de los centros poblados, sí, lo podemos dejar igual, pero entonces estaba buscando el parágrafo. En el caso de la vivienda, lo voy a dejar en general en las viviendas, en los centros poblados. Es que allá solamente permiten unifamiliares y familiares. Dice, listo, el artículo yo creo que podría quedar al de parágrafo, yo creo que podría quedar así. Bueno, usted nos puede hacer, por favor, como para que quede claro ese parágrafo en los centros poblados, por ejemplo, si yo deseo irme a construir a palo blanco, ¿cómo se haría ese cálculo para mirar entonces yo en qué estrato estoy o cómo sería el cálculo que se haría ahí? Para saber Para mirar en qué estrato está, tiene que la ficha catastral del predio y ahí le dicen qué estrato es el predio. Una vez construido. No. Se pide la licencia antes de. O sea, este pago obligación le genera la licencia.
Y como les dije, la estratificación no sea por precio, sea por zonas homogéneas socioeconómicamente. ¿Cierto? Entonces era por eso el tema de que hay un riesgo de dejarlo hacia la estratificación. Si no, Juan, que es que sabes que lo que nos preocupa ahí, yo creo que antes hay que eliminar ese paradigma con tres que se puso en centros poblados. Es porque si nosotros hemos estado hablando del tema de simplificación, si nosotros dejamos esto así, estatus 1 y 2, la ruralidad territorial 1 y 2. Entonces, básicamente, le estamos dejando la puerta abierta a todo el mundo que construye y básicamente no está cobrando. En los centros poblados. No, entonces elimínelo. Fancy, no, nos retractamos ahí, eliminémoslo y dejémoslo nada más en la zona urbana, porque como dice el compañero Esteban, ahí de alguna u otra manera estaríamos fomentando el proceso de gentrificación. Que yo compraría barato, voy. Sí, claro, es que ahí, por ejemplo, ya iba a madrugar mañana a verlo en Orlando que tenía el valor blanco para vender. Sí, no, ese dejémoslo así, Juan, y podemos continuar entonces ya cómo se modifica. Listo. Palo Blanco quedamos con la riqueza principal, Juan Guillermo. Libre de contaminación, el aire más puro del mundo, determinado por Colacción. Ah, qué bueno. Juan, listo. Entonces ahí avanzamos al artículo 157. Listo. 157. Definimos un mecanismo para el cobro de las compensaciones. Bueno, ahí seguimos hablando de compensación, entonces sería básicamente lo mismo. Estamos hablando de las obligaciones urbanísticas. ¿Qué recuerda que ahí hizo falta bueno. Eran 157, ¿cierto? Sí, señor. Ahí era lo que hablábamos también sobre lo del dinero o en especie. Que ayer habíamos hablado que se iba a cobrar en dinero y únicamente en especie los que tuvieran que tener espacios para que sean objeto de espacio público. Yo miro cómo lo podemos. De las dudas de Jerry pasamos a las del 16. Es lo mismo. Está retrasado. Sí, es que las que no hacen esto. Yo no recuerdo con estas qué era lo que habíamos comentado. Porque aquí definimos bien el mecanismo para el cobro de las compensaciones. Es lo que tengo anotado ahí. Ahí era lo que estábamos hablando que fuera en dinero. Que eso quedaba muy ambiguo en especie. No comprendíamos bien qué era pagar en especie. Listo. Aportar el equivalente en dinero a los suelos negros. Pues lo pagan, ¿no?
Ustedes quieren que la compensación se haga en dinero, ¿cierto? No en especie. Ajá. Sí, con Guillermo. ¿Cierto? Bueno, entonces, vamos a leerlo a ver si así nos quedó bien o si buscamos otra forma. Las obligaciones urbanísticas son una contraprestación a los aprovechamientos que otorgan la norma urbanística asignada en el EOT. Toda actuación urbanística en las categorías de desarrollo restringido para la generación de vivienda campestre, usos industriales, comerciales y de servicios en el suelo suburbano generará una obligación a aportar el equivalente en dinero a los suelos y construcciones necesarias correspondientes a la infraestructura vial, terrenos para vivienda de interés social rural, nuevos espacios públicos colectivos, áreas de protección ambiental, los suelos y edificaciones necesarios. Venga, este es los suelos de protección ambiental, y si no, esto sí es en especie. Listo. Ya hay que poner el otro. Sí, exacto, tengo acá. Bueno, pero entonces la parte de arriba, ¿cómo la ven así? ¿Qué acabo de leer? Acaba entonces si quieres termina de separar y la leemos todas completa a ver cómo quedaría. Yo lo voy a hacer para que no estén los mismos términos. Es que esta es la terminología que yo uso cuando refieran esto, y es que tiene que entregar la opción de suelo. Listo. Luego volvamos a la idea. La obligación urbanística son contraprestación a los aprovechamientos que otorga la norma urbanística asignada en el EOT. Toda actuación urbanística en las categorías de desarrollo restrictivo para la generación de vivienda campestre, usos industriales, comerciales y de servicios en suelos urbanos genera una obligación a aportar el equivalente en dinero a los suelos y construcciones necesarias correspondientes a la infraestructura vial, terrenos para vivienda de interés social rural, nuevos espacios públicos efectivos, los suelos y edificaciones necesarias para desarrollar equipamientos colectivos. ¿Listo? Y el parágrafo es que los suelos de protección ambiental se deben entregar en especie. Compañeros, acabaron de escuchar entonces cómo quedó el artículo 57 y el Sí. parágrafo. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Listo, Juan Guillermo. Entonces, podemos continuar. $159. Sí, señor. Bueno, igual, espérame, ahí en ese artículo 160, bueno, no, sí, ese está abajo, 159. Listo, perfecto. En el 159, básicamente los parágrafos a que se refiere especie y la explicación del parágrafo 2.
Bueno, acá hay que eliminar eso, porque ya dijimos que no se pueden especies de equipamientos colectivos del espacio público. Entonces ya hay que explicar a qué refieren especies. Bueno, y ahí con respecto a ese parágrafo segundo que también habla sobre el método de pago, recuerden que esto es urbano, somos ya urbanos. Ahí entonces sería igual, para hacer efectivos los pagos en dinero, el interesado deberá presentar un avalúo y presupuesto de obra a precio y valor vigente. ¿Ese se quedaría igual o vamos a modificar? Quedaría igual. Y yo sí diría igual, porque eso es la vivienda campestre, que va a la obra gasolina, el calero. Listo, Juan Guillermo. Entonces el parágrafo 2 quedaría igual, solo al parágrafo 1 se elimina en especie. ¿Listo? Listo, el 160. Acá había ayer yo tuve una confusión, ya les voy a mostrar. Listo, entonces, ya que les había dicho que a eso les falta una columna, ¿cierto? Sí. Bueno, no, es que está arriba. Entonces, para los usos industriales, comerciales y de servicio, pues están abajo, pero yo sí las encontré. De que ya me agarrando. Lo que pasa es que está en el capítulo de aprovechamiento. Entonces, acá están las obligaciones de los suelos urbanos y son estas. El cuadro que está entonces en el 160. Sino que acá cuando se le dio el aprovechamiento, se le dio aprovechamientos y obligaciones. Acá está la obligación en espacio público y en equipamiento. Listo. No es que haya falta una columna, sino que está en otra tabla. Compañeros, entonces, con relación a lo que Juan Guillermo nos está diciendo, es que la tabla del artículo 160 se complementa con la literal 2 que está en el artículo 153, que habla sobre el aprovechamiento de obligaciones en los suelos suburbanos. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la tabla, ¿cierto? Listo, sí. Bueno, y ustedes tenían la duda sobre el 50% de esta obligación. Sí, porque ahí nada más habla del 50% en espacio público y el otro 50% de equipamiento, pero entonces el otro 50% en cada una para dónde decidir. Ahora, acá lo que quería asegurar es que como esas son actividades que están asociadas precisamente a la ruralidad, pues no supuestamente, sino que son actividades de desarrollo restringido del suelo rural, que al menos la mitad de esa obligación se pagará en la ruralidad. No, pero venga. Además que ya pagar el plato en una especie,
yo creo que ya sobra el 50%. Cuando podía pagar en especie, el espacio público podría ser allá dentro del suburbano. Entonces yo creo que ya sobra decir estas dos cosas. Pues porque ya del 100% el que ya va a pagar en un centro poblado en la cabecera municipal. Bueno, otra cosa que podemos hacer es dejarlo abierto, o el otro 50% se puede destinar a que le pague en el rural. Listo, entonces podría ser el 50% de las obligaciones de cesantía de espacio público destinadas para la adecuación para el espacio público efectivo, centros poblados rurales o áreas urbanas de la cabecera municipal y el corregimiento que se consideren prioritarias. El otro 50% destinado a la zona rural dispersa. Listo. Para que quede claro que se haría con el otro 50. El otro 50 no está abajo en el equipamiento. No, porque si usted mira el valor. No, pero eso es de equipamiento. Son dos cobros distintos. Entonces, mira que además estamos hablando del cobro de ambos, pero solo se utiliza el 50%, el otro 50% que está ya destinado a la ruralidad. Bueno, aquí ahí debe borrar otra vez mando de la especie, para ver cómo lo dice. Listo. En dinero o en especie para desarrollar. Bueno, en ese parágrafo se tiene que poner también zona rural. Pero es que familia, el parágrafo está sobrando. Bueno, sí, tienes toda la razón, porque ya en los cuadros se especifica en qué va invertido los recursos, tanto para espacio público como en el equipamiento. Está diciendo en qué. Y ya se dice que está en dinero. Entonces ya. Listo. Estamos ok con ese, venga, yo resalto acá que se me había enviado. Bueno, entonces, para que quede constancia, nos puede leer lo que se anexó en espacio público y en equipamiento informe. Listo. Listo. El 50% de la obligación de gestión en espacio público se destinará para la adecuación de espacio público efectivo en la zona rural. Listo. Y el 50% de la obligación de gestión de equipamiento se destinará para la adecuación de equipamiento en la zona rural dispersa. Pueden ser adicional, complementarios al 50% que ya estaba. O sea, ustedes acabaron de leer cómo va a quedar el artículo 160 y se eliminó el parágrafo que ahí venía porque dice lo mismo que dice en el cuadro, entonces se elimina. Listo, Guillermo, podemos continuar.
Listo, vamos al 165, numeral E. Eso es el 24, ¿sí? Sí, el 24 o el 23. 22. 22, ese, el literal E. Listo, bueno, la tabla estuvimos revisando y consideramos que lo mejor es eliminarlo, no darle ningún tipo de facultades que parecen especiales en este instrumento de la Secretaría o una oficina de planeación, y simplemente pues cumplirá lo que se diga la norma en términos de las particiones y divisiones prediales. Ese ya es un tema pues tiene un concepto de planeación, pero ese es un tema que va a notar los registros, instrumentos públicos y todo eso. Entonces, pues lo analizamos y pues llegamos que lo mejor es eliminar el literal. Bueno, compañeros, con relación a este numeral, hace parte de la participación e integración de lotes. El literal E decía, será discrecional de la Oficina de Planeación la aprobación de partición de lotes ubicados en los sectores de obligación o en la capacidad de corregimiento que, estando enajenados, no cumplan con las normas mínimas establecidas para el sector y que se tramite con el fin de construir o legalizar las construcciones, hacer el reglamento de propiedad horizontal, conseguir préstamos o anticipaciones cesantías o efectuar reformas o adiciones. Aquí les estábamos dando como muchas facultades a la Secretaría de Planeación, entonces el literal E se decide eliminar de ahí, porque no son facultades tampoco directas de la Oficina de Planeación. ¿Listo? Y pues ya yo voy a ser sincero, y puede que la oficina de planeación sí tenga alguna facultad, eso sí esté facultad, pero este instrumento no es el que le da las facultades. Entonces, por eso Entonces están de acuerdo que se elimine. Ustedes hagan la solicitud. Listo, Juan Guillermo, entonces se puede eliminar el literal E. Listo. El día de días 4 y 5 solamente tenemos pendiente de la minería de Cochal Simón. ¿Listo? ¿Cierto? Sí. Listo, vamos a ponerle lo que hay acá. Podemos irnos entonces a mirarlo, vamos a mirar de una vez lo de la minería. Sí, vamos a mirar lo de la minería, eso es lo que estoy haciendo. Yo creo, pero yo creería que, pues, y donde más se ve de la minería es, y donde pues creo que más preocupa es en donde están asociadas a los suelos de protección, y que, en la que no hay prohibir, entonces busquemos. A ver, espero. Planificación de usos en las categorías de protección rural. Aquí en la categoría de protección es donde pues, y realizaron la alerta, que son las reservas de recursos de la zona ribereña del río Cauca. Yo diría que lo podemos poner finalizando el artículo 47, el de los usos del suelo en la categoría de protección rural. Sí, pues que estas están ubicadas principalmente en el suelo rural, ¿cuál? Entonces podemos ponerlo por ahí. Listo, entonces. Entonces ya otro parágrafo acá, parágrafo 5. ¿Es en qué artículo? 147. ¿Está en el artículo 147? Sí.
Lo escribo de manera específica, bueno, ahorita de manera específica a la ciudadanía. Algo más, pues hasta el momento lo que se puso en el frente proceso de revisión ajustabilidad no se realiza consulta de manera específica a la ciudadanía sobre los asuntos relacionados con la minería. ¿Por qué la palabra específica? Porque pues sí se hizo, y teóricamente lo que se hace y con el cabildo y con la participación ciudadana es que pues la ciudadanía conoce el instrumento, ¿cierto? Y ahí hay asuntos de minería, pero que se haya hecho una consulta específica por asuntos de minería, no, pero pues no podemos decir que el EOT no hizo pues lo correspondiente a la participación ciudadana. Bueno, venga, pero entonces ahí sobre esa coma sí sería importante poner que no han, o que la gente ha expresado que no ha habido o que no se ha activado tampoco en el territorio ningún mecanismo de participación ciudadana, porque o sea, no es solamente un capricho mío, yo también estoy en las bases de diagnóstico y yo sé que mucha gente habló también del tema minero, por ejemplo, nada más del grupo de nosotros que son más de 30 personas y que se regaron en diferentes espacios del municipio, no sé si usted recuerda que por ahí participamos de algunas, nosotros llevábamos la discusión de la minería y ya la gente empezaba a complementar, ¿cierto? ¿Qué tal año vinieron una gente de la Universidad Nacional a hacer unas perforaciones, etcétera? Mire que ese espacio sí se tocó. Lo que sí queremos dar claro es que la misma gente a ustedes les informó que eso no ha sido, o sea, aquí ningún mecanismo de participación ciudadana ha sido desarrollado con respecto al tema, y eso también se dijo en las sesiones de diagnóstico. Listo. Esperen, puede que pueda realizar un ajuste del ORT, no se realiza consulta de manera específica a la ciudadanía sobre los asuntos relacionados a la minería. Sería poner como que adicionalmente esta expresa que en el municipio no se han desarrollado mecanismos de participación ciudadana con respecto al tema, y ya hay que dar la claridad. Listo. Adicionalmente, yo voy a poner que no se conoce. Listo, pues. No se conoce. Eso. Pal o mecanismos de participación ¿así está bien? Listo. Bueno, está bien, muchas gracias, hermano. Vale. Compañeros, recuerden que este tema que se está concertando con Corantioquia ya queda concertado así como tal para hoy en la tarde. Entonces, para que Juan por favor nos lea de nuevo ese parágrafo para que todos lo escuchen de una vez y pasar al siguiente punto. En el presente proyecto de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial no se realiza consulta de manera específica a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con la minería. Adicionalmente, no se conocen espacios o mecanismos de participación actuales en el municipio respecto a este tema. Compañeros,
Listo. Juan, entonces avanzamos. Bueno, entonces ahí terminamos los días 4 y 5 de las dudas que quedaron del día de la noche de ayer. Juan, ahí entonces quedamos ok con todas esas dudas. El concejal César, por acá me pasa una inquietud con relación al artículo 140 que ya nos las va a explicar para que entonces nos vayamos al 140. Listo. Juan, ¿me escucha? Sí. Bueno, ahí en esa tabla donde están como las especificaciones de las categorías de comercio, nosotros que conocemos el territorio, el entorno y como la dimensión o los tamaños de los negocios, me parece que hay por lo menos en dos